de un autor que piensen que merece más atención de la academia, y que se acerque su aniversario, que se acerque eh, su no sé, alguna fecha que considera neurálgica para su vida, pues hacer este tipo de eventos y darle voz a nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Y de eso se trata el evento del día de hoy. María Zambrano es una filósofa muy importante por más de una razón. Una de ellas tiene que ver con la amplitud de su pensamiento. Escribió sobre todo, ¿sí? Escribió sobre poesía, escribió sobre política, escribió sobre la idea de la democracia. Fue una mujer que tuvo una experiencia muy ardua en salir adelante. Fue una mujer que se formó en los años 20, ¿no? En una España complicada, ¿no? Que se tuvo que abrir paso en un montón de grupos, de academias, con las dificultades normales de una mujer de esos años. No solo eso, le tocó una cosa bien interesante que les va a pasar a ustedes. Y es llegar a desafiar a sus maestros, ¿sí? María Zambrano tiene un precedente muy, muy pesado, y es el de Unamuno y es el de Ortega y Gasset, ¿sí? Y eventualmente ella es alumna de Ortega y Gasset, pero también le toca ya empezar a gestionar eventos, publicaciones, y etcétera, etcétera, de Ortega y Gasset y de su escuela, ¿no? Entonces, digamos que ella va creciendo con esa generación que eventualmente empieza a discrepar con sus maestros, que empieza a ver que algunas ideas de Ortega, de Unamuno, eran limitantes, ¿sí? O que no estaban dando respuesta al tremendo dilema de la España del momento, ¿no? Y pues después viene el momento más dramático, que es el momento de la guerra civil, ¿sí? No es una filósofa nada más de aula, es una mujer comprometida, estuvo metida en una cosa que se llamaban las misiones pedagógicas, ¿no? Si ustedes están en el equipo que piensa que la educación es la respuesta, están en el equipo de María Zambrano, ¿no? Eran equipos de universitarios que iban a las partes más desfavorecidas de España para compartir cursos de un montón de cosas. Y eventualmente esos grupos estuvieron metidos de lleno en la defensa de la República. Ustedes saben que la Segunda República se proclama en 1931 y que a partir de entonces pues una facción de España la considera algo inoperante, los acusan pues, de sus vínculos con el comunismo, con la Unión Soviética, hasta que ustedes saben que el bando nacional llamó a ese esfuerzo la anti-España, ¿sí? Se generó un ambiente terrible, lleno de abusos de los dos bandos, hay que decirlo, pero la desmesura de la respuesta del bando de Franco pues inclina la balanza del lado del fascismo, ¿no? Y ustedes saben que detrás estaba la Alemania nazi y que usaron a España como experimento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué provoca eso en María? Pues es su exilio, ¿vale? Un exilio dolorosísimo que la hermana con otros filósofos y literatos españoles que también tuvieron que emigrar, y pues es dolorosísimo porque no puede volver hasta muchísimos años después cuando la democracia regresa a España, ¿sí? Y fue una mujer desconcertante porque siendo una intensa militante de izquierda, nunca renunció a una visión metafísica, nunca renunció a ciertos contenidos que tenían que ver con la herencia judía, musulmana y cristiana de España. Y no solo eso, tuvo que polemizar con la generación anterior sobre la situación de la filosofía en español, ¿sí? O sea, a María le preocupaba muchísimo si la filosofía hablaba en español o si solo era un trasunto de otras cosas escritas en otras lenguas y vuelta sobre vuelta sobre vuelta de los clásicos, ¿no? O sea, estaba muy preocupada porque realmente hubiera filosofía escrita en su propio idioma y discutió mucho sobre lo español, ¿no? Ya dije que tenía el antecedente de Unamuno. Unamuno llegó a decir que España no era Europa, que era una cosa extraña entre África y los Pirineos, ¿no? Que le costaba mucho trabajo vibrar al son del continente, ¿no? Muchos dilemas a la hora de asumir las formas de la filosofía continental.
Se decía, ¿no?, que todo llegaba tarde a España y que cuando tenía una recepción era una recepción errada. Entonces, bueno, ella tuvo también que polemizar muchísimo al respecto durante el exilio y eventualmente en su regreso a su patria. Entonces, bueno, hoy tenemos tres ponencias. Vamos a empezar con Darío porque es la que tiene más aspectos como biográficos, ¿de acuerdo? Después vamos a seguir con la de María José, que tiene que ver con una cuestión un poquito más actual, que es jalar a María Zambrano hacia las discusiones de los feminismos de aquel entonces y de ahora. Y después terminamos con la de Anne, que es una cuestión un poquito más fenomenológica y centrada en la experiencia. Entonces, bueno, sin más, quisiera darle primero la palabra a nuestro estudiante Darío Barro Portillo. Muchas gracias. Gracias a los que escuchan. Bueno, mi ponencia se titula Aproximación a María Zambrano, el exilio como condición biográfica y filosófica. Mi principal objetivo es ofrecer un repaso, obviamente primero un repaso biográfico, específicamente de su etapa que ella vive durante el exilio, pero me voy a detener específicamente en los países de Cuba y Puerto Rico, que son justamente estos sitios que adquieren preponderancia para explicar su filosofía desde el exilio. Pues primero, justo, ¿no? Daré una... A ver si oye mejor el otro. Me adentraré en la biografía de Zambrano, haciendo, como les comentaba, un particular énfasis en estos dos países caribeños, y finalmente pues cerraré con esta parte de ahora ver el exilio desde la condición filosófica a partir de lo ya matizado desde su biografía. Y finalmente, bueno, cerro con una conclusión, un par de preguntas que me gustaría compartirles a ustedes. Bueno, como ya comentaba el profe, sucede la guerra civil. La guerra civil termina en 1939 con el auge, el ascenso de Franco, del franquismo. Entonces, justo eso supone que todos los intelectuales, todas las figuras políticas, sociales que no convergían con la ideología franquista, con la ideología franquista, eh, supone que debían de abandonar los países, debían de abandonar el país español. Uno de ellos, pues justamente es María Zambrano. Su exilio específicamente acontece el 28 de enero de 1939 a las 2:20 de la tarde. Esta especificidad del tiempo es porque lo registra en uno de sus cuadernos que lleva consigo y que a la postre se recupera. Por eso es que queda evidenciado este momento. Su primera parada es Francia. Ahí todos los exiliados cruzan hacia la frontera francesa. Ahí se queda su mamá y su hermana. Ella emigra hacia el continente americano, específicamente en México. Reside aquí únicamente un año, pero publica dos obras importantes para ella, que es Pensamiento y Poesía en la Vida Española y Filosofía y Poesía. Ahí da clases en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y posteriormente, en 1940, llega a Cuba. Ahí también da clases en la Universidad de La Habana y en el Instituto de Altos Estudios e Investigaciones Científicas. Esto porque tenía contacto con una figura súper importante del pensamiento cubano, que es José Lezama Lima. En 1943 se traslada a Puerto Rico. Ahí también imparte clases en la Universidad de Río Piedras, y también da una serie de cursos sobre Séneca y el estoicismo español. También da conferencias sobre tres autores importantes para ella, que es Miguel de Unamuno, Juan Luis Vives y Antonio Machado. En 1944 publica La destrucción de las formas.
Este artículo es muy importante porque básicamente funge como un preludio para lo que ya sería la razón poética. En 1947 regresa a Cuba, pero nada más para volver a Nueva York y de ahí volver al continente europeo, a Francia. Esto por una desgracia que sucede, que muere su madre. Eso es lo que le hace salir así repentinamente de estos países. Y ahí ya en Francia también se entera de que su hermana había sido torturada por el Gestapo. Esto a causa de que su esposo, el esposo de su hermana, bueno, desempeñaba altos cargos del bando de la República. A partir de ahí, bueno, ya no se separa de su hermana hasta que ella muere. Ambas mujeres se van a Italia, residen en Roma de 1953 a 1964, y ahí publica El hombre y lo divino y la España de Galdós. Aquí ya se empieza a hacer notorio que empiezan a vivir en condiciones sumamente precarias. De hecho, va a haber momentos aquí en Italia donde ni siquiera pueda pagar la renta del alquiler de su vivienda, y todas esas cosas lo van a resolver el apoyo y la empatía que van a tener sus amigos, familiares y contactos que ella tiene. Porque creo que eso es algo muy evidente en su biografía, que ella fue una persona muy sociable, es una persona que tuvo bastantes contactos, fue una persona internacional en ese sentido, y gracias a eso es que pudo sobrevivir, porque realmente vivía en condiciones sumamente precarias, sumamente difíciles en todos los sentidos, económicamente y socialmente también. De 1964 al 71 reside en una cabaña ubicada en los Alpes suizos llamada La Pies. Este lugar es muy importante porque sin duda alguna creo que es el lugar donde María Zambrano adquiere ya cierta estabilidad durante su época del exilio. No la obtuvo en México, no la obtuvo en Puerto Rico, no la obtuvo en Cuba, y en este lugar de La Pies sí que la va a tener, porque lo que ella quería era desprenderse de ese caos de la ciudad, de la urbe, justamente porque podemos ver en España vivía un momento sumamente complicado, que era la guerra civil, el franquismo, y lo que ella quería era esa calma, ese aislamiento del mundo. Eso lo encuentra en este lugar. Estará rodeada, si ustedes buscan este lugar de los Alpes suizos, La Pies, es un lugar sumamente natural, rodeado de bosques, rodeado de montañas, es un lugar donde a ella le permite sobre todo pensar. Eso es lo que ella quería. De hecho, aquí publica obras sumamente importantes y ya prácticamente de su pensamiento consagrado, que son España, Sueño y Verdad, La tumba de Antígona y Claros del Bosque. Finalmente reside en Ginebra, Suiza, hasta 1984. Recapitulando, fueron más de 40 años de exilio, de 1939 a 1984. Finalmente, justo en este año del 84, regresa a España, esto a causa de dos figuras importantes en el ámbito intelectual académico, que fue Jesús Moreno Sanz y José Ángel Valente. Aquí, bueno, ya residiendo en Madrid, publica Notas de un método, Los bienaventurados y Delirio y destino. Estas tres obras ya la consagran prácticamente como una filósofa sumamente importante, pero también estas tres obras, si algo tienen en común, es que en las tres habla de ella, habla de su exilio y habla de su propia biografía. En 1987 se inaugura la Fundación María Zambrano en Vélez, Málaga, que fue el lugar donde nació, y creo que lo bonito de esto es que ella tiene la oportunidad de ver su propia fundación. Muere hasta 1991 en Madrid. Y bueno, esa es la recapitulación biográfica. Ahora voy a pasar a el exilio ya desde la condición filosófica. Bueno, el exilio para ella podemos matizarlo desde dos grandes sentidos, significados. El primero de ellos es que para María Zambrano el exilio va a significar que el ser humano está fuera de sí mismo.
y este estar fuera de sí mismo para ella va a ser a causa de la extrema individualidad de su época. Esta individualidad para ella es producto o manifestación de la razón instrumental, que ella es lo que atacaba justamente. Que a la actualidad podemos incluso decirle razón instrumental, razón científica, incluso razón técnica o tecnológica. Por un lado va a representar esa ausencia del propio ser humano, pero a la vez va a representar el exilio, la posibilidad que tiene el ser humano de recuperarse a sí mismo, de volver a vivir en su libertad interior. Otro concepto para el exilio filosófico muy importante va a ser el concepto de temporalidad, y esto va a estar aunado a lo que comentaba anteriormente a los países de Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque en estos países María Zambrano aprende una nueva forma de concebir el tiempo. ¿Qué representaban? A partir de ahí podemos preguntarnos, ¿qué representaban estas islas de Cuba y Puerto Rico para María Zambrano respecto al tema del exilio como condición filosófica? Para esto podemos desglosar tres principales razones. La primera de ellas es que la diferencia entre los países continentales y las islas es que en estas últimas tiende a permanecer una condición de aislamiento. Eso va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque estas islas, como su nombre lo dice, no están rodeadas de mar. Eso le permite hacer una especie de protección, una especie de aislamiento respecto a los países de primer mundo, los países continentales, que estén rodeadas de mar. La segunda de las razones es que a raíz de eso, los acontecimientos globales no afectan de la misma manera a un país continental que a uno insular. Es decir, ahí el aislamiento va a significar hasta cierto punto una protección tanto para el país como para los propios habitantes. Y la tercera razón es que, pues, el pasado colonizador de las islas, ¿no? Que Amanda Morales, una investigadora de la Universidad de La Habana, va a decir que las islas han sido colonizadas y por ello el tiempo en ellas ha tenido que suceder obligatoriamente mucho más rápido para llegar a ser un país civilizado, lo que provoca múltiples rasgos de inocencia. En ese sentido, de manera sintetizada, podemos decir que el aislamiento para María Zambrano va a ser un sitio de experiencia. En su artículo Islas, María Zambrano comenta, cito, y de ahí que la isla sea siempre evasión, lugar en donde queremos recluirnos cuando el espectáculo del mundo en torno amenaza con borrar toda imagen de nobleza, cuando nos sentimos próximos a la asfixia por la falta de belleza y de podredumbre de todas las clases. En ese sentido, podemos entender que el aislamiento se va a desglosar en dos matices. La primera es que va a ser un retraso. Por un lado, el aislamiento va a significar un retraso, un rezago, un refreno, pero por otro lado va a significar excepción. Esos son los dos matices del aislamiento. Excepción en tanto que hay una especie de protección, hay una especie de aislamiento que le permite, que le impide contagiarse de lo que está pasando en los países continentales. A partir de ahí, María Zambrano piensa que los residentes de estas islas se van a caracterizar según su ubicación geográfica. Y por ello, Amanda Morales, esta misma investigadora de la Universidad de La Habana, comenta que el hombre insular continúa rezagado en el tiempo y con él su entorno, que se desarrolla bajo justo esa ambigüedad. A partir de ahí, el aislamiento en esas dos matices por esas dos matices el aislamiento va a llegar a una síntesis que va a ser que estas islas van a estar en un estado casi virginal y natural. Así lo va a entender Zambrano. Porque este estado virginal para ellas va a significar un fuerte contraste entre estos países y la ajetrada España que vivía o de la que se exilia, ¿no? En estos países isleños, eso es lo que va a despertar su interés, la calma,
que a raíz de la percepción del tiempo va a significar. Continúa en este mismo artículo Las islas señalando, cito, la isla nos parece ser el residuo de algo, el rastro de un mundo mejor, de una de una perdida inocencia, la sede de algo incorruptible que ha quedado ahí para que algunos afortunados lo descubran. Y me gustaría comparar aquí esta cita con esta próxima que voy a leer a continuación. Esta es de una carta que le envía a su hermana ya estando en Puerto Rico. En su carta dice, cito, os he querido evitar lo que yo aquí padezco, el desencanto de América. ¿Cómo explicar lo que es América? Si tuviese que elegir una palabra sería desolación. Entonces, si vemos, hay un fuerte contraste, ¿no? Por un lado nos dice que es desolación, pero por otro lado nos va a decir, vuelvo a citar, una isla es para la imaginación de siempre una promesa que se cumple y que es como un premio de una larga fatiga. Los continentes parecen haber desempeñado el papel de ser la tierra del trabajo, la morada habitual del hombre tras su condenación. Las islas, en cambio, aparecen como aquello que responde al ensueño que ha mantenido en pie un esfuerzo duro y prolongado, como la compensación esperada, compensación verdaderamente más allá de la justicia, de la gracia que juega su papel. Las islas son el regalo hecho al mundo en 10 días de paz para su gozo. Eso es lo interesante aquí, que por un lado está diciendo que es desolación completa, pero por otro lado está diciendo que es paz. Por otro lado está diciendo que es un regalo que es convertido siempre en promesa. Eso es lo interesante de aquí. Porque a partir de aquí sería pertinente decir, se puede matizar, que una cosa es el concepto como tal de exilio y otra cosa es el lugar de exilio, ¿no? No son cosas distintas. Pero la situación aquí es que, especialmente en la vida de Zambrano, estos dos conceptos se complementan uno al otro. Pues la vida insular no se hubiera sostenido en la vida de María Zambrano sin el exilio y viceversa. Sin el exilio no se puede sostener en María Zambrano, Cuba y Puerto Rico. De ahí la complejidad, porque es necesario hacer esta distinción entre el lugar de exilio y concepto de exilio, es verdad, pero por otro lado, al menos en Zambrano, estos dos conceptos no se pueden sostener escindidos de alguna manera. Y bueno, ya a la postre publica otro artículo titulado Amo mi exilio. Ese artículo se puede encontrar en su libro Los Bienaventurados. A mí me parece que este es el artículo más importante que publica respecto al exilio. Es un artículo súper corto, 4 páginas, pero en esas 4 páginas condensa prácticamente sus 40 años de exilio. Y bueno, justo en este artículo comenta, cito, yo no concibo mi vida sin el exilio que he vivido. El exilio ha sido como mi patria o como una dimensión de patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. En ese sentido, ella entiende el exilio de una forma paradójica, porque a la vez que lo concibe como una dimensión esencial de la vida, a la vez dice, bueno, esa concepción, esa dimensión esencial de la vida está justamente en amar al exilio, pero a la vez la paradoja aquí es que dirá, no lo fui persiguiendo. Esa es la situación, que lo considera esencial, pero no se busca, no es algo que se busque. Y bueno, conviene aquí hacer una distinción. El hecho de que ella diga que el exilio es una dimensión esencial de la vida humana no quiere decir que todo ser humano, por el hecho de serlo, es ya un exiliado. Lo que quiere decir aquí es que en la realización plena de su humanidad, o sea, cuando el ser humano busca esa realización plena de su humanidad, se termina topando indudablemente con el exilio, porque el exilio forma parte de esa experiencia inseparable para alcanzar ser algo en la vida. Es por eso es que es esencial. Y aparte de esencial, es impredecible. Otra cosa que hay que aclarar es que el exilio, o sea, el hecho de que ella matice el exilio filosóficamente hablando, no es buscado, o sea, no es voluntario. Voluntario sería, por ejemplo, en este caso, la razón poética.
que es un concepto que viene buscando siempre y lo matiza en diversos artículos. Por ejemplo, el que les decía, destrucción de las formas, hacia un saber sobre el alma, son artículos donde empieza a matizar la razón poética, porque ya concibe la razón poética principalmente como una alternativa a la razón instrumental de su tiempo. O sea, eso, ahí sí hay una búsqueda voluntaria de encontrar o de toparse con este concepto. En el caso del exilio no es así. En el caso del exilio es básicamente obligatorio. ¿Por qué? Porque la propia vida, sus propias vivencias, sus propias biografías y el hecho de que no solo ella padeciera el exilio, sino tantos como ella, la obligó literalmente a hablar sobre el exilio. Eh, bueno, en otro punto sobre, en su obra Los Bienaventurados, Zambrano cita un poema de Luis Cernuda titulado Ser de Sansueña. Ahí básicamente logra distinguir que una cosa es el exilio y la otra cosa es el destierro. Para ella, eh, el destierro todavía implica la existencia de un lugar propio, o sea, de un lugar desde donde se le está expulsando. El exilio, en cambio, para Zambrano va a ser todavía más condenatorio, más fuerte, más difícil, porque el exilio va a significar la pérdida tanto del lugar de origen como del lugar del destino. Va a significar la pérdida del de dónde vengo y la pérdida también del a dónde voy. Es prácticamente como, podríamos decirlo, el exilio como una errancia absoluta. Eh, y aquí viene algo muy importante, sumamente importante, que me gustaría que fuera como lo principal con lo que nos quedemos, es que el exilio implica inmanentemente una pérdida de la patria, que en María Zambrano va a ser también una pérdida de la identidad. De ahí la imposibilidad y las complicaciones del regreso, porque ya no se encuentra aún a dónde regreso. En ese sentido, justo en ese momento en donde el exilio adquiere o pasa de ser categoría biográfica a ser filosófica, en el sentido de que el exilio significa perder algo del ser mismo. A partir de que el exilio significa perder algo del ser mismo, es cuando se vuelve condición filosófica. En ese sentido, me gustaría hacer una pausa y explicar esto relacionándolo con su biografía. Franquismo muere en el 75, o sea, ahí hasta cierto punto podemos decir que se acaba esa dictadura franquista, en el 1975. Pero María Zambrano llega o regresa a España hasta el 84. Entonces, podemos decir que cuando estaba el franquismo, pues esa era la razón por la que ella no podía regresar. Pero del 75 al 84, ese vacío que, o sea, ¿por qué entonces no puede regresar? Justo es por eso, porque sus posibilidades de regreso no nada más eran exteriores, también eran interiores. A partir de que Franco muere, ella ya no encuentra un dónde volver, que es justamente lo que les explico aquí. Entonces, podemos decir que del 39 al 75 es porque está el franquismo en España. Del 75 al 84 es ya interior, es la imposibilidad interior de volver porque no encuentra su lugar a dónde volver. A partir de ahí, el exiliado va a ser concebido con esta serie de características. El exiliado, perdón, por haber perdido el hilo de su historia, por habérsele borrado el camino y haberlo obligado a deambular por uno ajeno, ha de vivir errante, sin saber a dónde va, pero su única certeza es que de algún modo sigue en movimiento. Eso va a ser también otra de las razones por las que el exilio se vuelve categoría filosófica, porque el exilio no destruye, pero de algún modo despoja el ser, y en ese despojo del ser significa una deambulación también del ser como individuo. Entonces, ese movimiento, ese movimiento del ser humano en total despojo va a construir o va a conseguir o va a significar otra de las características por las que el exilio se vuelve condición filosófica. Ya finalmente,
Laura Llevadot es una investigadora de la Universidad de Barcelona y ella comenta que respecto al exilio de Zambrano, comenta, cito, la experiencia personal de Zambrano alcanza la universalidad necesaria para que el individuo padeciendo la pérdida halle en su filosofía la ocasión para que algo ocurra, para que la vida viva, para que existencia y pensamiento no corran más por separado. En ese sentido es curioso porque pareciera que lo que permite a Zambrano reconocer y aceptar su exilio es haber regresado a su patria. ¿Por qué? Porque el haber pisado el territorio español y de algún modo volverlo a reconocer después de casi 40 o prácticamente más de 40 años, ese reconocimiento de la patria de algún modo es lo que le permite escribir sobre su periodo de errancia, porque volver a España significaba cerrar justamente el exilio. Y cerrar el exilio era justamente lo que necesitaba para escribir y hablar y reflexionar sobre él. Cerrar el exilio era lo que necesitaba para hablarlo en condición filosófica. Y bueno, finalmente me gustaría decir que, concluir más que nada, que diciendo que para mí María Zambrano, pues básicamente simboliza ese fluir de la vida en el que no se necesita de ningún otro artefacto para expresar las cosas valiosas de la vida más que la palabra. Esto lo digo porque me parece que la vida de Zambrano es una vida sumamente movida, es una vida sumamente intensa y está aunada a una época histórica sumamente ajetreada. Y el hecho de haber vivido en ella quizás es lo que le posibilitó hacer una filosofía tan trascendente y que de algún modo aprende a vivir fluyendo con la vida y ese fluir con la vida se transborda, se transmite prácticamente en su razón poética. Entonces, para mí me gustaría dejar a modo de reflexión una pregunta que quiero compartir con ustedes y es si consideran necesario vivir o padecer de tal modo la vida para aproximarse a las verdades, entre comillas, ocultas del ser humano o en tal caso las verdades necesarias de revelar de la vida también del ser humano. Con eso cierro mi ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Pues ya se pueden dar cuenta de las paradojas, ¿no?, a las que estuvo sometida, las paradojas que ella misma llegó a proponer, la misma razón poética, pues también ya una paradoja. Y yo creo que mucho de lo que nos ha dicho Darío hay claves que nos harían entender cómo una mujer que nació hace 120 años sigue resonando en los jóvenes de ahorita, ¿no? Y ante el ascenso de las nuevas derechas, ante el ascenso de estos discursos que parece que no aprendieron nada de la historia, que a la misma María le tocó enfrentar, ¿no? Un amigo decía que a María le tocó enfrentar a aquellos que decían amar a Dios, pero no amaban al prójimo, que amaban a la patria, pero no amaban a sus compatriotas, ¿no? Entonces, eso parece que se viene un pendulazo ideológico muy fuerte, en el cual María Zambrano puede ayudarnos muchísimo a tener una visión sólida, ¿no?, para enfrentar a esos nuevos fascismos. La próxima ponencia es de María José. Ella ha tomado un pedacito de su proyecto profesional Integrador 3 y tiene que ver con la concepción de ser mujer en María Zambrano y la quiere poner en diálogo con los nuevos feminismos, ¿sí? Entonces, sin más, seguimos contigo, María José. Adelante. Gracias, profe. Bueno, como ya bien mencionó el profesor Camacho, esto es un pequeño extracto de lo que estoy haciendo en mi proyecto profesional Integrador 3. Y bueno, este se titula Lo universable en María Zambrano y Graciela Hierro, herramientas para un diálogo intergénero en reflexión hacia lo filosófico y lo literario. Como tal, por cuestiones de tiempo, no puedo acá generar la comparación entre Zambrano y Hierro, pero recuperé un pequeño análisis de lo que se realizó en Zambrano. Zambrano introduce la noción de la razón poética como andadura y dinamismo.
capaz de ver y expresar un tipo de cosas y experiencias en términos de otras, estableciendo enlaces y relaciones imprevisibles mediante un logos que se sumerge hasta el oscuro origen, sondeando lo desconocido, eso que clama por ser dentro de la razón. Ella concibe esta forma integradora de pensar y sentir, alejándose de los racionalismos y manifestándose de manera ética y mediadora en diferentes contextos como lo político, la religión o la historia ética, donde el ser humano se convierte en el centro de todo, proveniente, como bien nos dio un contexto bastante amplio Darío, de el enfrentamiento del suicidio-occidente como su momento clave, y en donde propone una sociedad democrática dirigida por la ética humana y la razón poética, superando el absolutismo moral y político que conciben una lucha de ideas y valores más allá de la dependencia de partidos, y donde visualiza una sociedad que asume un espíritu político enfocada en el desarrollo y humanización. Añade nota de un método que, cito, de la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar. Es como si hiciera morir y nacer a un tiempo. Ser y no ser, silencio y palabra. Terror de perderse en la luz más aún que en la oscuridad. Necesidad de la respiración acompasada, necesidad de la convivencia, de no estar sola en un mundo sin vida y de surtirla, no solo con el pensamiento, sino con el cuerpo, aunque sea el minúsculo cuerpo de un pequeño animal que respira. El sentir la vida, donde está y donde no está, es donde no está todavía, en este logo sumergido, en eso que clama por ser dentro de la razón. Cierre de cita. Con esto en mente, tenemos que la metáfora es inherente y la usamos para pensar en objetos difíciles. Es un medio esencial de intelección en la poesía, como mediación sensible a través de la representación. Para Zambrano, no es un medio estilístico o un recurso expresivo, sino que es la apertura misma que está en cuestión en el lenguaje, que es como tal el lenguaje, y que en el lenguaje constantemente suponemos y olvidamos. Es la puerta a varias realidades originarias que surge del mirar, constituye un logos y a su vez la razón poética le da voz. La razón poética como horizonte de resultados positivos en los usos complejos y delicados de la razón, llevando en sí misma una crítica objetiva constante. Cabe mencionar que la razón que plantea Zambrano es armada. Como bien vimos, esta se encuentra en Claros del Bosque, Hacia un saber sobre el alma, entre otras obras que también mencionaré más adelante. Pues al estar en su presentación en El hombre y lo divino, muestra también temas centrales en Claros del Bosque, de la aurora, Notas de un método, Hacia un sobre el alma, entre otras. Zambrano propone una sociedad democrática dirigida por la ética humana en su filosofía de la efectividad y de una, como menciona una autora, Revilla Carmen, en cuanto a logos mediador y la razón poética, y cito, interpretación que la razón da a sí misma para poder criticarse, corregirse frente a la realidad heterogénea. Cierre de cita. Y bueno, en De la Aurora, Zambrano menciona lo siguiente. Se me ha permitido y dado aliento para pensar, ya por mí misma, mi sentir originario, acerca de un logos que se hiciera cargo de las entrañas, que llegase hasta ellas y fuese a causa de sentido para ellas, que hiciera ascender hasta la razón lo que trabaja y duele sin cesar, rescatando la pasividad y el trabajo, y hasta la humillación de lo que late sin ser oído por no tener palabra. Se desconoce si Zambrano puede considerar a la razón poética como un desafío a la norma patriarcal, y no se busca separar lo anterior debido a una clara universalización de su pensamiento y también de su complejidad y ausencia de postura, pero que de cierta manera sí busca alejarse de los racionalismos para buscar un diálogo intergénero y superar la noche oscura del humano. Desde la piedad y la misericordia para acceder a la realidad, sentirnos libres y dueños en nuestro espacio-tiempo y desde la palabra. Busca superar el oscurantismo moral y político, enfocándose propiamente en lo humano. Es pertinente, pues, mencionar y resaltar a Ortega, maestro de Zambrano, quien pronto compartió varias posiciones y puntos con su alumna, mas Zambrano poco a poco formaría su pensamiento y se redirigiría a sus propias concepciones de la razón, la política de España y rechazo de un historicismo, mas no de una conciencia histórica. Ella fue desarrollando y exponiendo sus ideales hacia una razón más humanizada, compasiva, incluyente y misericordiosa, que propiamente terminó dando frutos y lugar a su razón poética. De acuerdo con Sánchez Gay, en la publicación de su escrito Actualidad de María Zambrano, sus grandes preocupaciones, se expresa: la razón poética es una y diversa, se llamará razón ética que hable de política o razón misericordiosa desde la religión, y en educación aparece como una razón mediadora. Esta razón se aleja de los racionalismos que Zambrano rechaza en la búsqueda de una razón integradora de pensar y sentir.
retomando su postura esperanzadora y suicidio de Occidente en tres momentos: la Gran Guerra, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Creía en un nuevo momento en la historia llamada la historia ética, en la que el ser humano parece el centro de todo y de donde parten el resto de las cosas. Los seres humanos empiezan a necesitar una sociedad para realizarse como individuos, más para lograr esa comunidad. Los seres humanos han de sentir la esperanza y la necesidad de alcanzarla, aunque ésta estaría regida por la democracia. Sería una democracia dirigida por la ética humana, guiada propiamente por la razón poética. De modo que a medida que la historia avance, esta sociedad vaya conforme al tiempo, huyendo de cualquier absolutismo moral y político que, según Sánchez Gay, ponga trabas en el desarrollo de la comunidad, distanciándose así de Ortega y Gasset en la percepción de la masa social y las minorías diligentes, inclinándose así hacia la humanización de la masa y deje de ser considerada de esta forma peyorativa para alcanzar los niveles socioculturales, hasta entonces propios de la élite, resultando así en una comunidad de iguales, que, definida por la democracia, la paz, la tolerancia, la libertad y solidaridad, iría superándose constantemente hasta dejar atrás el periodo de la historia en la que Europa estuvo en la noche oscura del humano. Para Zambrano, la política no resulta ni depende de partidos, sino que se convierte en una noche social de defensa de las ideas y los valores, una sociedad que asume el espíritu político ante la vida, que se encuentra determinado por la búsqueda del desarrollo y la forma en conjunto. Es importante recordar que María Zambrano intentó llevar la razón a todos los ámbitos de la realidad humana, o como ella la llamaba, la realidad de la entraña. Respecto a esto, la autora malagueña es muy crítica con la violencia de pensar, propia de la filosofía occidental, una filosofía que se interesa por la verdad del ser a la luz de la razón, pero a costa del abandono de aspectos de la realidad del ser, por lo que su pretensión también es llevar la razón a aquellos lugares abandonados, donde habitan los sentimientos, las pasiones y los anhelos. Al menos esto expresado en su razón poética, una síntesis de la filosofía y la poesía. En este sentido, se puede decir que su ser comprometida viene desde su propia teoría y propuesta, la razón poética, como una razón que no pretende dar razón, sino dar razón de la vida. La herencia de Zambrano en el exilio determinó su manera de pensar, englobando las pequeñas y las grandes tradiciones, llegando a un enriquecimiento y con ello a una determinada filosofía, como son los saberes del alma, de conmoción y de descenso a los inferos, que son un descenso hacia lo interior humano. La razón poética como su mayor propuesta. Finalmente, considero que leer a Zambrano es una lectura de diferencia desde lo múltiple y que lleva una visión diferente de pensar la filosofía y la poesía, por lo cual se tiene la característica odisea de su pensamiento, mas ella coincide en la importancia de una autodeterminación humana, llevada a la universalización de los valores propios de los seres humanos, la escucha activa, empatía, apoyo mutuo, el reconocimiento de la diversidad y, en este sentido, buscar la superación de paradigmas de búsqueda de una sociedad más ética y humanizada, un rescate del saber y conocerse consciente en los valores universales de Zambrano de la piedad y la misericordia. Gracias. Gracias, María José. Ahorita que estaba escuchando, me acordé de un filósofo español del siglo XVIII, Benito Jerónimo Feijoo. Es un filósofo muy atípico porque era un monje benedictino. Pues cualquiera pensaría que el miembro de una orden contemplativa en España, en la España del XVIII, pues no iba a ser muy entusiasta por el pensamiento ilustrado. Y fue el gran ilustrado del momento. Ya desde entonces, Feijoo se preocupaba por la recepción que iban a tener las ideas ilustradas en España. Y tiene un fragmento que les va a parecer interesante por más de una razón. Dice, dos extremos, entrambos reprensibles, noto a nuestros españoles en orden a las cosas nacionales. Unos las engrandecen hasta el cielo, otros las abaten hasta el abismo. Aquellos que ni con el trato a los extranjeros, ni con la lectura de los libros, espaciaron su espíritu fuera del recinto de su patria, juzgan que cuanto hay de bueno en el mundo está encerrado en ella. De aquí aquel bárbaro desdén con que miran a las demás naciones, asquean su idioma, abominan sus costumbres, no quieren escuchar o escuchan con irrisión sus adelantamientos en artes y ciencias. Por el contrario, los que han peregrinado por varias tierras o sin salir de la suya comerciado con extranjeros, si son picados tanto cuanto de la vanidad de espíritus amenos, inclinados a lenguas y noticias,
Todas las cosas de las demás naciones miran con admiración, las de la nuestra con desdén. Solo en Francia, por ejemplo, reinan según su dictamen la delicadeza, el buen gusto. Aquí todo es rudeza y barbarie. Es cosa graciosa ver que algunos de estos nacionistas, así les llama Feijóo, hacer violencia a todos sus miembros para imitar a los extranjeros en gestos, movimientos y acciones, poniendo especial estudio en andar como ellos andan, sentarse como ellos se sientan, reírse como se ríen, hacer la cortesía como ellos la hacen y así de todo lo demás. Hacen todo lo posible por desnaturalizarse y yo me holgara que lo lograsen enteramente porque nuestra nación descartase tales figuras. Palabras más, palabras menos, es el que nunca, jamás se asomó afuera de su parcela de realidad y piensa que solamente lo que está ahí dentro tiene validez. Y al revés, ¿no? El viajadito que dice, ¿tú qué vas a saber si no has estado en la universidad fulana de tal, ¿no? A María le toca enfrentar las dos posturas, ¿sí? Y pues ella tiene que caracterizar cómo todas las filosofías que están desgarrando a España desde dentro tienen que ver precisamente con esta dicotomía española de siempre, ¿no? Somos algo distinto, somos parte del continente, asumimos bien la ilustración, asumimos bien el romanticismo, somos más románticos que ilustrados, alguna vez llegaremos a ser tan ilustrados como otros, tendremos que generar nuestro propio balance, ¿sí? Y eso, bien que mal, América Latina también lo heredó, ¿sí? Eso lo veo todos los días, ¿sí? Esos dos extremos reprensibles, como los llama Feijóo. Entonces, quizás María, con el concepto de razón poética, trató de nivelar esos conceptos y pues también apeló a lo ridículo, que era la adhesión a una ideología que por ser ideología se contrapone directamente a la idea de filosofía. Y eso es otro error muy contemporáneo. La ideología no es filosofía. No es malo tener una, por supuesto. No es malo decir que te has adherido a una, pero la ideología, a fin de cuentas, no es frecuentemente una invitación a pensar, sino una repetición de ciertas ideas con las que tú estás de acuerdo, y eso nos llevaría a un error craso, que es pensar que un filósofo es aquel que tiene 3 o 4 prejuicios brillantes y que los defiende con muchísima maestría, ¿no? Y bueno, ese tipo de necios también se tuvo que enfrentar Zambrano en vida, y yo creo que la ponencia de María José da cuenta un poquito de ello. Terminamos con Anne, y al final, por favor, espero que ya tengan muchas preguntas para hacerle a nuestros ponentes. Adelante, Anne. Yeah. Gracias. Pues bueno, mi trabajo lo titulé Poesía como acto transformador en las canciones de protesta, y básicamente es eso. Este trabajo sale pues de una actividad en clase, ¿no? O sea, trabajo para entregar. Y justo cuando hablábamos de María Zambrano, como sí me llamaba mucho la atención, obviamente, el tema de la razón poética, pero fue más como un ejercicio mío para tratar de entender cómo vincular tanto filosofía como poesía, ¿no? O sea, como, pues no sé si llamarlo una especie de praxis, pero sí un poco cómo puedo yo juntarlo desde lo que se me ha como enseñado, ¿no? Entonces, es un poco lo que hice. Decidí tomar la canción de protesta porque, bueno, yo soy muy fan de la música y encuentro como muchas cosas muy valiosas, ¿no? Eh, y creo que la música de protesta tiene un efecto muy particular, ¿no? Como que toma muchísimas cosas en cuenta, es atravesada por muchísimas aristas, y entonces creo que es muy fructífero, ¿no? Hay muchísimo de dónde como exprimir y recolectar, sobre todo cuando hice como este ejercicio de cuestionar ciertas cosas, resignificar otras, ¿no? Entonces, ese fue mi punto de partida, y también filosofía y poesía de María Zambrano, obviamente. No es un texto nuevo, pero creo que es muy pertinente traerlo a esta mesa porque si vamos a hacer un conversatorio sobre María Zambrano, ¿no? Por parte de una licenciatura que abarca filosofía y literatura, pues no podemos olvidar la razón poética, ¿no? Y no podemos olvidar este ejercicio que se trata de hacer para unir ambas, ¿no? Como el género es muy amplio, obviamente, tomé 3 canciones. La primera es como La cigarra de María Elena Walsh,
o Vals, Vientos del pueblo de Víctor Jara y La carta de Violeta Parra, que también justo tienen como punto en común que son latinoamericanos, ¿no? Entonces creo que fue un ejercicio bastante interesante. Y mi punto de partida fue la condenación platónica de la poesía que retoma María Zambrano, ¿no? Y que establece que el pensamiento filosófico es atravesado por el logos únicamente y pone a la poesía como en esta situación un poco precaria, ¿no? Porque está como inundada en una especie de embriaguez, en un delirio, ¿no? Donde el poeta ni siquiera tiene como conciencia de su propio yo, ¿no? Y por eso olvida por completo la razón. Y creo que en principio, cuando escuchamos, o en este caso para el trabajo leemos, ¿no? Los versos de la canción de protesta, sí pareciera que se confirma este argumento como de la poesía como algo muy aparte, ¿no? Y hay un verso que pongo de ejemplo, que es de María Elena, que dice: tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando, gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, porque sí podemos ver que tiene una carga emotiva, ¿no? O sea, casi absoluta. Hay una especie de regresar al dolor, que como que se queda hasta cierto punto estancada, ¿no? Y no permite trascenderse a otra cosa como la razón. Y justo María Zambrano habla de que el poeta no siente esta necesidad de salvarse y que quiere quedarse como en esta condena del poeta y que incluso le extiende, ¿no? Y sí se puede entender a la poesía, como Ciro Zambrano, esta forma de recordar, pues, nuestra desgracia, ¿no? Porque está muy conectada con el dolor, sobre todo con el dolor. Pero creo que esta parte de recordar nuestras desgracias sería importante como ver realmente cuál es el significado, ¿no? O sea, como cuál es la carga, si realmente es fatalista o puede tener una resignificación, ¿no? Entonces me gustaría como que no olvidáramos recordar la desgracia, que la voy a utilizar después. Y creo que también es importante ver justo que de la condenación platónica, pues hablan de la poesía como algo que es mentira, ¿no? Y citando, ¿no? Que es puramente reflejante. Y entiendo que viene por esta idea de que no es la idea del bien en sí, sino que es un reflejo de, entonces está como distorsionado, ¿no? Y podría entenderse que por eso la poesía no permite una experiencia de reminiscencia, porque no conduce a la parte de la razón, y por eso como el ser se quedaría como atorada en esta etapa que menciona Zambrano sobre la carne, ¿no? O sea, a mí me impactó mucho que cuando habla de que el alma pasa por la carne, pero es como lo peor que le puede pasar al alma, ¿no? Para mí fue como un shock total, ¿no? Porque ¿por qué tendría que ser así y por qué no podría ser otra especie de situación, ¿no? Creo que también cuando hablamos del alma atorada en lo corpóreo, podría entenderse o interpretarse esta parte del reflejo, ¿no? Se está reflejando pues la experiencia, digamos, corpórea o terrenal, algo un poco más aterrizado, ¿no? Algo tan metafísico. Pero creo que ya haciendo como un ejercicio real de leer y entender estos versos, creo que más que un efecto de ser tiranizado por los efectos emotivos de la poesía, pues realmente podría ser como un espacio de manifestación y de desahogo, de una especie de verdad, justo como no metafísica, sino más terrenal y más corpórea desde la experiencia, que afecta directamente a los hombres a través pues, de las pasiones, ¿no? Del sentir. Entonces creo que cuando lo vemos de esa forma, primero pues vemos esta como relación, ¿no? Entre filosofía y poesía. Quizá no es como, sí, quizá se plantea desde otro espacio, ¿no? Chance no tan metafísico, más aterrizado a lo empírico, pero pues me parece interesante también poder verlo desde ahí, ¿no? Sobre todo porque Zambrano después en Filosofía y Poesía dice que ella sí cree que la poesía puede tener su reminiscencia, ¿no? Y que la poesía implica una especie de conocimiento, ¿no? Y en este caso, el dolor o el sentir es lo que conduce al conocimiento y lo que lleva al recuerdo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que puede dar paso a una reminiscencia, ¿no? Como el dolor como el, digamos, facilitador de
del recuerdo, porque al final las emociones no son gratuitas y no vienen como de la nada. Hay algún nivel de experiencia que se vincula con una emoción y entonces cuando tenemos esa emoción como a flor de piel o en carne viva, no se puede olvidar, ¿no? Como el conocimiento que generó. Entonces, yo creo que sí se puede tener una especie de anamnesis, ¿no? Y también María Zambrano habla de que justo los poetas hablan como de lo que tienen a la mano, como enfrente de ellos, y se aferran, y en este aferrarse como que se rehúsan a dar paso a la razón, que es lo que genera esperanza, pero yo creo que habría que reformular como esa, pues lo que está diciendo, ¿no? Y verlo como más que el poeta se está aferrando a esta experiencia, a esta realidad doliente, que es como yo lo veía, ¿no? Cuando leía estas letras, justamente para poder transformarla con lo poético y generar una esperanza, ¿no? Entonces creo que también empezamos a ver como ciertas, pues sí, como se empiezan a tejer los hilos, ¿no? Entre uno y otro. Y creo que si no es justamente esta aletheia por la que apuesta la filosofía, ¿no? Que además es como la verdad evidente que está ahí. Como ya había dicho, pues estas canciones tienen una especie de verdad que pues es innegable, ¿no? Y es una verdad que está atravesada por historia, por cultura y por condiciones sociopolíticas, ¿no? Que son prácticamente la represión en Chile, ¿no? Y la dictadura que se reflejan en Víctor Jara y en Violeta Parra, y también la inestabilidad política que después dio paso a otra dictadura en Argentina, ¿no? Con María Elena Valls. Y creo que otra de las como ventajas que encontré de utilizar la poesía como un facilitador para la filosofía, en este caso en particular, es que muchas veces cuando se tiene una carga sociopolítica tan fuerte, ¿no? Como en estas situaciones, es muy problemático y muy complicado poder escribir tan abiertamente, ¿no? Entonces entra la poesía y quiero creer yo que utiliza a su favor la belleza del lenguaje y sí, como la idea de la belleza, justo para poder ocultar como estas nociones verdaderas de la experiencia entre la naturaleza del lenguaje, ¿no? Y de esta forma como salvaguardarla entre los oyentes para que ellos puedan desocultarla y ellos puedan dejarse mover por la emoción de la canción y tener su proceso de anamnesis, ¿no? Creo que hay unos ejemplos, ¿no? Que dice, a mi propio entierro fui sola y llorando, hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después, en como la cigarra, o vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, ¿no? Con Víctor Jara. Creo que ese uso de la metáfora igual no es nada más como tener una manifestación que aluda a una experiencia estética o algo como más sublime, sino que está trascendiendo, está como rompiendo esa barrera, pues no sé si superficial, para llevarla a algo como muchísimo más importante, no más trascendente. Pero al final, claro, también encontré como ciertas, digamos, problemáticas, ¿no? Bueno, no problemáticas, sino sí justo son como afirmaciones de por qué seguir mezclando estas dos, digamos, disciplinas, ¿no? María Zambrano habla mucho de que cuando el hombre se vuelve partidario de la razón, lo hace como en sacrificio de algo. Y me parece que justo eso que sacrificamos es esta parte humana, corpórea, carnal, que es la experiencia vital, ¿no? Y que da paso a la poesía porque también está permeada y súper empapada en las pasiones y en las emociones, ¿no? Porque se supone que seguir a la razón implicaría un sometimiento de las emociones, ¿no? Cuando ellas también tienen como su propia verdad. Y creo que aquí justo como se contrarresta, o sea, se propone algo nuevo porque justo como lo que nos mueve de estas canciones desde la emoción es como una especie, diría yo, de conocimiento humanizado del mundo, ¿no? O sea, creo que se puede mezclar muy bien la parte de la razón con lo emocional sin demeritar ninguno. Y ya para ir cerrando, creo que por eso es como importante el tema de la razón poética, y si no la razón poética
como tal, hacer este esfuerzo y este ejercicio constante de hilar uno con otro, ¿no? De que la filosofía y la poesía puedan verse como hermanos, como hilos, como facilitadores o como hilos conductores, ¿no? Ser como el intermediario que permita estas expresiones. Entonces sí, creo que, por ejemplo, cuando leemos Así cantará el poeta mientras el alma suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre, con Víctor Jara, o Por suerte tengo guitarra para llorar mi dolor en parra, ya no entenderlo únicamente como desde este deseo de hacerlo bello, de poetizar nada más, y de hacerlo como algo súper pasional, sino de algo que puede como canalizarse hacia la razón, ¿no? Y tratar de reconciliar pues el alma con la carne y con las pasiones, ¿no? Y para finalizar, me gustaría leerles esta frase, que justo fue como lo primero que leí que me hizo querer desarrollar este trabajo, que dice, es de María Zambrano, y dice, puede olvidarse quién las dijo y pueden olvidarse hasta las palabras mismas, pero queda actuando vivo y duradero su sentido. Gracias. Muchísimas gracias, Anne. Los que estuvieron en el coloquio de literatura aplicada disfrutaron el viernes pasado la poesía de Balam Rodrigo y creo que tuvimos una experiencia cercana a lo que Anne está tratando de explicar. El maestro primero habló pues, de sus fuentes de inspiración, de las circunstancias que le llevaron a escribir tardíamente. Él empezó a escribir a los 32 años. Y después declamó, ¿no? Y como que tenía muchos años que no paladeábamos la poesía en voz de su autor de una manera tan profunda. Y, insisto, con un envoltorio muy bello, pero también diciendo profunda, ¿verdad? ¿No? Era como un rodeo de esta idea de Adorno, de dejar hablar al dolor es el fundamento de muchas verdades, ¿no? Y lo que Anne creo que encontró es precisamente esa imbricación, específicamente con el mundo de lo poético y con el mundo de lo lírico, de nuestra lírica latinoamericana. Y pues ese es el propósito de esta licenciatura, ¿no? El lema no declarado de la licenciatura es: la filosofía no podría existir sin la palabra, la literatura tampoco. Y va por ahí, ¿no? O sea, va por reconocer la necesidad de dejar hablar al dolor. Fue algo que María Zambrano compartió con otras filósofas de su tiempo que no corrieron con tanta suerte y que también sufrieron exilio y muerte. Estoy pensando en Simone Weil y estoy pensando en Edith Stein, ¿sí? Y bueno, eso llevaría a aquel que recibe estas ideas y estas palabras a reconocer los límites del sentimiento y los límites del pensamiento y ver cómo pueden ser complementarios. Y por eso me estaba acordando de una canción que a lo mejor se acuerdan mis contemporáneos, que se llama Volver a los 17, de Mercedes Sosa. Hay un estribillo que dice: lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente. Nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Pues bueno, te agradezco, Anne, Darío, María José, por lo que han compartido aquí. Y pues pasamos a preguntas que más que preguntas son un comentario, felicitaciones, juicios sumarios, etcétera, etcétera. Adelante, quien quiera, por favor. Gracias, Lore. Doctor César Pineda, por favor. Nada más porque no se animan. Bueno, a mí me gustaría preguntarles pues a todos y a todas en la mesa, porque es una cuestión general, sobre este concepto tan medular, tan prometedor de la razón poética en Zambrano, ¿no? Porque pareciera, para algunos puritanos de la razón, podría parecer que Zambrano está haciendo aquí un oxímoron, ¿no? Pero en realidad yo siempre he dicho que es una vuelta a la génesis, al nacimiento de la propia razón, ¿no? Porque
No sé, nos acostumbraron mucho, por ejemplo, a pensar en esta visión como tan esquematizada del el famosísimo paso del mito al logos, que pareciera que el logos supera el mito y todo esto. No, en realidad, pues cuando somos más estrictos y vemos de manera documentada cómo nace el pensamiento en la antigua Grecia, pero también en muchos otros lugares, la razón nace poetizando, ¿no? No nace de la nada, sino que nace poetizando. Entonces me parece más bien una vuelta. Y es lo que vamos a encontrar en todos los pensadores iniciales, ¿no? Y eso incluye a Platón, ¿no? Que casi siempre es justamente como ahorita señalaba Anne, pues el señalado de ser como que le da una especie de tiro de gracia al mito, lo cual yo siempre he dicho que hay que matizar muchísimo porque el mismo Platón está consciente y por eso recurre al mito y a la retórica, ¿no? Porque está consciente o sea, toda esta crítica a los poetas no es para dejar la poesía y el arte y los sentimientos, todo eso a un lado, sino justamente para incorporarlos. Me parece que en el fondo lo que critica Platón es más bien la separación de ambas esferas, ¿no? Pero bueno, independientemente de Platón, y, y aquí va la pregunta, y quisiera saber su posicionamiento con respecto a las posibles razones políticas, históricas, ideológicas de esta separación entre mito y logos, o entre razón, o que por cierto, una razón muy reducida, muy reduccionista, porque en realidad ese logos griego implicaba muchísimas otras cosas, no es la ratio que se remite a un cálculo, ¿no? Pero me parece, yo siempre también he pensado que hay razones ahí ideológicas, políticas, ético-políticas de fondo para esta separación. Y eso es lo que les quisiera preguntar a grandes rasgos, ya sea desde su propia perspectiva o desde Zambrano, si ella da alguna idea sobre cómo se da este divorcio entre la poesía y la razón, entre mito y logos, etcétera, etcétera. Gracias. A ver, échense ese trompo a la uña. Pero arriesguen hipótesis, de eso se trata, ¿no? Pues yo podría comentar un poco respecto a eso, más que nada en relación a los efectos que causa la razón instrumental. Como yo decía en mi ponencia, la razón poética definitivamente es un posicionamiento definitivamente voluntario y es buscado por la propia María Zambrano. Para ella constituye una alternativa para la razón instrumental de su época. Esa razón instrumental que de manera generalizada pues podemos decir que es aquella que cosifica al ser humano y lo reduce a sus funciones técnicas, en tanto pues justamente no aunadas al modelo capitalista, al modelo de producción. Para ella, incluso los efectos que tiene, uno de los tantos efectos que ella encuentra a causa de la razón instrumental es que el ser humano se reduce a una sola dimensión. Ella va a decir que el ser humano es multidimensional, pero la razón instrumental lo reduce a una sola, que es justamente a su razón instrumental en sentido técnico. Otro de los efectos que ella encuentra de la razón instrumental es que comenta que hay una extrema individualidad en la que vive el ser humano y que esa individualidad no es la forma natural de vivir, que la forma natural de vivir, eso sí lo dice completamente, la forma natural de vivir del ser humano es en colectividad. Y el hecho de que bueno, para su actualidad y quizás también para la nuestra, el hecho de que ya no que haya esa imposibilidad de vivir en colectividad, esa imposibilidad de proyectos humanos es debido justamente a esta razón instrumental. Razón poética para ella puede ser entendida de dos formas distintas. Puede ser entendido de una forma, por decirlo así. La filosofía necesita y es válido que tenga el apoyo de la poesía, pero también puede ser poesía necesita el apoyo de la filosofía. Puede ser así, o sea, una puede constituir una herramienta para la otra, y se puede leer así la razón poética, pero también se puede leer la razón poética
filosofía y poesía por separado, pero son al final de cuentas dos formas de llegar o de aproximarse a la verdad. Eso también es muy importante. Podemos ver a la razón poética de manera separada en tanto filosofía y poesía, pero siempre y cuando quede muy claro eso, que ambas son formas de aproximarse a la verdad. Yo creo que parte de la praxis que puede haber en relación a la en relación a la razón poética en María Zambrano, quizás la podemos encontrar en la parte cuando empieza a matizar sobre la experiencia, sobre el valor de la experiencia de la vida, que eso va a estar aunado mucho a la influencia que tuvo en ella la razón vital de su maestro Ortega y Gasset. O sea, eso ya es otro tema, pero sí sería conveniente matizar el valor de la experiencia como praxis de la razón poética en base a su interpretación de la razón vital de Ortega. Entonces, pues sí, eso. No sé si. Espero que no haya dado tanto rollo, profe. Pues sí, justo estaba pensando algo similar, ¿no? O sea, cuando te escuchaba decir de, sí, como qué opinábamos. A mí siempre me había causado un poco de conflicto este tema de la razón poética porque decía como, bueno, algo tan evidente como por qué nadie lo había dicho antes, ¿no? ¿Por qué no había salido antes alguien que dijera como, oye, está un poco raro que estemos tratando de separar algo que es como si fueran primos, ¿no? Como si fueran hermanos. Entonces, sí, al principio se me hacía un poco como un absurdo, pero creo que justo entendiendo como el contexto desde el cual se propone la razón poética, es lo que me hace mucho sentido, ¿no? Como justo este tema de la razón instrumental, ¿no? Chance suena conspiranoico, pero siento que sí hemos dejado de lado el tema como más humano que son pues el sentir, ¿no? O sea, estas experiencias basadas en las emociones en general, la sensibilidad, creo que se ha castigado un poco, ¿no? Como que a la gente esas cosas no le gustan y bajo el modelo como en el que nos regimos como sociedad, también no tiene un papel realmente destacable, ¿no? Pero sí lo tiene la razón. Creo que sí, como es, yo tengo un trip ahí con el tema como de lo deshumanizante, ¿no? Porque creo que la base de lo humano es el sentir, o sea, de inicio es inevitable, ¿no? Entonces como nunca me ha hecho mucho sentido por qué resistirnos, ¿no? Y más cuando la poesía alude muchísimo a eso, ¿no? Como por qué privarnos de eso. Suena muy raro, ¿no? Pero de repente como, pues qué rico es vivir y qué rico es sentir, ¿no? O sea, dolor y plenitud y todas estas cosas. Entonces como no veo por qué tenemos que tratar de tirarlo a la basura, ¿no? Cuando justo podemos tener esta especie de, de síntesis, ¿no? Bueno, no sé, chance tengo que pensarlo más, pero yo creo que va un poco por ahí como tratar de hacer un esfuerzo por regresar a esta parte humana e incorporarla con la parte de la razón de la filosofía. No sé. Sí, bueno, ya hablando de esta relación igual de literatura y poesía, yo sí considero personalmente que tanto una como otra se alimentan entre sí. Una no puede existir sin la otra porque pues se fundan ya sea desde la palabra o desde la experiencia. Eh, y bueno, ¿a qué me refiero con experiencia? Como seres humanos estamos formados en este sentido de convivencia, de sentir la vida, que curiosamente ahora se nos ha obstaculizado con este sentido de instrumentalización. Incluso lo estamos viendo ahorita más ahorita con lo del poshumanismo, las máquinas, o siquiera considerar si las máquinas pueden llegar a sentir. Alguna pregunta que eh, algún alumno que tuve que me hizo esa pregunta fue, bueno, las máquinas pueden sentir y dije, pues obviamente no, solamente los humanos podemos sentir y solamente los humanos podemos formar esa experiencia por medio de la vivencia.
en el comunicarnos con otros y pues también en situarnos pues en este sentido de mundo, ¿no? Eh, Igual, no sé, yo igual he estado muy apegada a materias de filosofía de la religión, ética, ontología y esas cuestiones. Entonces sí creo que eh, dentro de la razón poética de Zambrano existe como esta posibilidad de poder generar este retorno hacia lo íntimo, hacia lo que está oculto en nuestro ser. Entonces, eh, creo que eso es lo que yo sí consideraría, o sea, en comparación con lo que ya he visto en Zambrano y con una experiencia propia. Pero sí. Gracias. ¿Alguien más? Pablo, te paso el micrófono. Gracias, Susana. Sí, pues primero que nada, hoy muchas felicidades a los tres. Me parece que son propuestas muy, muy enriquecedoras y la verdad es que se nota como mucho la pasión y la manera en la que encarnan como cada uno de estos temas. Y bueno, yo tengo una pregunta igual para los tres y es que, no sé, creo que en la razón poética de María Zambrano, en el fondo, como que habita un cierto tipo de metafísica, ¿no? Más amplia que la de la modernidad occidental, pero pues una metafísica al fin y al cabo, ¿no? Y es que en el fondo tenemos la palabra, ¿no? Esta palabra que encarna verdades, palabra que aparentemente surge inmediatamente después de lo primigenio, aquello primigenio, oculto, instantáneo, pero que parece que no puede suceder sin la palabra, ¿no? Entonces, pues con esta idea de la palabra que encarna el ser, que encarna esto oculto, yo quisiera preguntarles como no sé qué es la palabra y por qué la palabra como fondo, ¿no? Gracias, Susana. Sobre tu pregunta, Pablo, sí está muy interesante porque el concepto de palabra va a ser algo sumamente importante y uno de los principales elementos por la cual Zambrano diverge de Ortega, por la palabra justamente. Porque Ortega va a concebir la palabra, bueno, mejor dicho, concibe al ser humano desde una realidad hermenéutica. Entonces, como concibe a la realidad de la vida del ser humano hermenéutica, por tanto, el ser humano para Ortega y Gasset va a ser un ser humano verbal. Entonces, a partir de ahí, la preponderancia que Ortega le da a la palabra va a ser básicamente que la palabra solo es palabra cuando es dicha por alguien. ¿Sí? Y ahí es cuando diverge María Zambrano, porque María Zambrano en su razón poética le va a dar una importancia, sí a la palabra, pero también al silencio, que es eso en lo que diverge con Ortega, porque la metafísica, hay algunos investigadores españoles que categorizan su metafísica como una metafísica experiencial. Metafísica en el sentido que la razón poética supone una trascendencia, busca una trascendencia, pero experiencial en el sentido de que debe ser vivida para, eh, para que el ser humano obtenga una revelación. En ese sentido es experiencia. Metafísica en el sentido de que trasciende ese saber que se vuelve originario, pero experiencia en el sentido en que debe ese saber originario antes ser vivido. Entonces, ella va a emplear un término eh, para conjuntar el silencio o para matizar el silencio, que va a ser lo inefable. Lo inefable para ella es aquel sentir, aquella experiencia que no puede, que es tan vivida, es un grado de vibración tan alto con el mundo, con el universo, como lo quieras ver, que no puede ser expresado con palabras, sino a través del silencio. Esa es como la principal diferencia en cuanto a la palabra, como lo concibe Ortega y Gasset y como lo concibe María Zambrano. Creo que sí, estaría. Pues
creo que justo como después de lo que elabora Darío, no me queda más que hacer como una interpretación personal, porque pues ya estableció como qué es lo que dice María, ¿no? Zambrano. Pero bueno, no sé, siempre he visto a la palabra y al lenguaje en general, porque justo creo que es importante no olvidar estos otros actos de comunicación como actos originarios, ¿no? Como actos creadores de muchísimas cosas, sobre todo el pensamiento. Entonces, creo que por eso María Zambrano habla mucho de la palabra en filosofía y poesía, ¿no? Habla mucho de que el filósofo trata obstinadamente, casi obsesivo, de tener el control sobre la palabra, ¿no? Y que quizá el poeta lo tiene un poco más dominado, quizá no es como un control total, ¿no? Pero tiene, justo como escribe, tiene un poco como más de relación y a mí eso me parece como, no sé, una locura la dimensión que se puede desarrollar, sí, como intelectual, creativa, emocional, a partir de la palabra, ¿no? Sobre todo porque como nosotros la construimos, ¿no? Entonces, justo es una dinámica muy interesante porque es como que está a nuestra disposición, pero nosotros también estamos a su disposición, ¿no? Entonces, claro, me parece increíble, pero creo que también son temas ahí que hay que tratar un poco como con pincitas, ¿no? Para justo no terminar en esta situación de estar 100% a disposición de la palabra, ¿no? Como una especie de dominación de ella, ¿no? Pero, pues sí, como creo que como concepto para explorar sus posibilidades, su desarrollo, lo que podemos construir y lo que hace que, lo que nos permite como desarrollar a nosotros de la palabra, pues es como, es una locura, ¿no? Entonces, sí, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Y creo que es muy relevante. Entonces, pues nada, creo que yo lo concibo más o menos por ahí, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a lo que preguntaste, justamente creo que yo lo menciono en la primera cita. Ella dice en Notas de un método, de la razón poética es muy difícil, casi imposible hablar. Es como si hiciera morir y nacer a un tiempo, ser y no ser, silencio y palabra, que es justamente lo que Darío nos mencionó y la diferencia con Ortega y Gasset. Eh, bueno, creo que también aquí la diferencia también con Gasset es que ella supone, bueno, no supone, usa la palabra como eh, aquello con lo que también podemos expresar lo indecible. Ujú. Eh, por ejemplo, se usa mucho la metáfora de la poesía o incluso a veces salen palabras que pues ni siquiera nosotros sabíamos que podíamos decir, ¿no? Entonces es como salir de esa determinación de la palabra, o sea, de los lineamientos, pero también viendo que la palabra puede tener como ese poder sobre nosotros, o sea, tanto nosotros como que podemos tener un control, pero al mismo tiempo la palabra hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Entonces, creo que de ahí ella deriva la importancia de la palabra y su diferencia con Gasset. Y bueno, muy buena pregunta. Gracias, Ma. Yo quisiera hacer un apunte. Pudo tener que ver también con su fascinación por los místicos españoles. Es decir, no es que fueran cosas que ella desconociera. Y de hecho, ahorita vino un déjà vu fuerte, porque hace 23 años me estaban haciendo leer en esta universidad una obra de Ortega y Gasset, tema que es filosofía, pero que siempre venía acompañada por unas lecciones de metafísica en las lecciones infames de Porrúa, ¿no? Y ahí estaban esos tópicos, ¿no? Pero a lo mejor fue su lectura de Santa Teresa y San Juan la que le ayuda a entender es, no los límites, sino estas fronteras tan amplias del lenguaje que apunta a una trascendencia. Santa Teresa y San Juan pues toman de la lírica de su tiempo lo necesario, pero es en realidad esa búsqueda interior la que le da profundidad a esos poemas. Y pues fue algo que le fascinó toda la vida y hay una anécdota muy chistosa de cuando estuvo en el colegio Nicolaita que
pues cuando llegó exiliada, pues los alumnos decían, no, pues nos va a enseñar a Marx, nos va a enseñar cosas comunistas, ¿no? Y pues resulta que su primer curso es un rodeo sobre los místicos españoles, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fue la manera en que tuvo de dar la vuelta a ciertos tópicos que ya estaban ahí desde siempre. Quizás también superar un poquito algo que había pesado mucho en la filosofía española, que era el sentimiento trágico de la vida de Unamuno, ¿no? Y cómo lo poético, pues, también tenía una oportunidad de redimir ese sentimiento trágico. Quiero pensar que desde ahí tuvo elementos, ¿sí? Y también nos ayudaría a ver cómo llegamos a María Zambrano, ¿no? Porque hay gente que llega a María Zambrano de la filosofía dura y hay gente que llega a María Zambrano estudiando literatura. Yo llegué a María Zambrano por una tesis de poesía mística, precisamente que mencionaba el hombre y lo divino. Y entonces me clavé, pero me clavé por unas razones un poquito alejadas al filosófico. Y eso es lo interesante de María, y por eso todo el mundo quiere un pedacito de María Zambrano, ¿no? O sea, la izquierda quiere un pedazo de María Zambrano, las feministas quieren un pedazo de María Zambrano, los místicos quieren un pedacito de María Zambrano, y es que es verdad, así de amplia fue esta mujer, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Vamos cerrando. Bien, pues quiero agradecer primero a Darío por la iniciativa, a Anne y a María José por haber aceptado el reto y extender la invitación, ¿sí? Échenle cabeza. Profesor, viene el aniversario de fulanita y nos gustaría hacer algo. O sea, tampoco es que nos dé ventitis, porque luego canibalizamos también nuestras actividades, pero piénsenle, ¿no? Entonces un día llega a mi oficina y, profesor, hay que hacer uno de Stephen King, hay que hacer uno de Thomas Mann, hay que hacer uno de Bertolt Brecht, hay que hacer uno de quien quiera, pues se puede, ¿no? Y bueno, voy a leer el diploma. Dice: la coordinación de la licenciatura en Literatura y Filosofía otorga el presente reconocimiento a María José Sánchez Arrioja, a Anne Iratxe Puelles y a Darío Barro Portillo por haber participado en el conversatorio 120 años de María Zambrano, realizado en el marco del Día Mundial del Libro, el 22 de abril del presente año, en la Universidad Iberoamericana Puebla. La verdad nos hará libres, y firma la coordinación en Literatura y Filosofía. María José. Darío y Anne. Muchas gracias por acompañarnos. El día jueves tenemos otra actividad, es el coloquio de Arte, Mística y Profecía. Es un evento anual que fue un invento de Teresita Sevilla para los profes que tenían líneas de investigación poco ortodoxas y de difícil salida. Ya se hizo tradición, es la 7ª edición, ¿sí? Un año es los fundadores y un año invitados. Este año le toca a los fundadores. Vamos a tener una invitada, la doctora Isabel Fraile Martín, que va a hablar de iconografía. El doctor Milton va a hablar de Enriqueta Ochoa, y yo voy a hablar de un pensador inglés que se llama John Henry Newman. Es a las 5 de la tarde en el C201. Esperamos verlos por ahí. Muchísimas gracias. ¿De medias? Soy amigo de Marco, entonces puedo ayudar a apoyar un poco. Aquí hay que subir el póster. Yo digo que también se debe conmigo, pero bueno. Pero... Gracias. No, también les sirvió. Ahora miren ahí. Pero ahora miren.